En un pequeño pueblo donde las casas estaban tan cerca unas de otras que parecían susurrarse secretos, había una casa que siempre se veía demasiado silenciosa. Sus ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, y ni siquiera en los días más soleados la luz parecía atreverse a entrar, dejando el lugar en sombras. Allí vivía Lina, una niña de 13 años con ojos que reflejaban una tormenta, aunque su rostro permanecía inmóvil, como una máscara que había aprendido a llevar. Dentro de la casa reinaba el silencio, pero no el que trae paz, sino el que anuncia una tormenta. Lina lo sabía mejor que nadie. Su padrastro, Víctor, era un hombre alto con pasos pesados que resonaban en los suelos de madera, incluso cuando intentaba moverse sin hacer ruido. Su voz podía ser suave, casi cariñosa, pero Lina había aprendido a reconocer la amenaza oculta en ella. No era su verdadero padre, pero desde que su madre, Anna, desapareció hace 3 años, él era el único adulto en su vida. Oficialmente, Anna había huido, abandonando a Lina al cuidado de Víctor. Eso decían todos, la policía, los vecinos, incluso los maestros de la escuela, que miraban a Lina con lástima pero nunca preguntaban qué pasaba tras las puertas cerradas de su casa. Lina tampoco hablaba. Sabía que las palabras podían ser más peligrosas que el silencio. Esa noche, cuando todo comenzó, Lina estaba sentada en el suelo de su habitación, con la espalda apoyada contra la cama. Afuera llovía, y las gotas golpeaban el cristal como si alguien intentara entrar. Sostenía una vieja caja de zapatos que había encontrado en el sótano, cuando Víctor la envió a buscar un frasco de encurtidos. La caja estaba escondida detrás de periódicos viejos, cubiertos de polvo, y Lina no sabía por qué sus dedos temblaron al abrirla. Dentro había cartas, atadas con una fina cinta roja, y algunas fotos amarillentas por el tiempo. En una de ellas estaba su madre, Anna, con una sonrisa que Lina casi había olvidado. Junto a ella estaba Lina, muy pequeña, con trenzas adornadas con gomas de colores. En el reverso de la foto estaba escrito, «Mi niña valiente. No olvides quién eres». Lina desató la cinta y sacó una de las cartas. La letra era familiar, pero temblorosa, como si Anna hubiera escrito a toda prisa. «Si estás leyendo esto, significa que no pude escapar», comenzaba la carta. Lina sintió que su corazón se apretaba y rápidamente escondió la caja debajo de la cama al escuchar los pasos pesados de Víctor subiendo las escaleras. La puerta de su habitación se abrió con un chirrido brusco, y Víctor se quedó en el umbral, su sombra llenando la habitación como una mancha de tinta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz era engañosamente suave, pero había acero en ella. Lina se levantó rápido, tratando de no mirar hacia la cama donde estaba la caja. «Nada», dijo, su voz apenas audible. «Solo», ordenaba. Víctor entrecerró los ojos, su mirada recorrió la habitación como un reflector buscando presa. Dio un paso más cerca, y Lina sintió que su cuerpo se tensaba, preparándose para un golpe que podría venir. Pero en lugar de eso, él se agachó, recogió un lápiz que Lina había dejado caer y lo puso en el escritorio. «No me hagas revisar, Lina», dijo, su voz bajó, casi un susurro. «¿Sabes qué pasa cuando encuentro algo que no me gusta?». Lina asintió, sin levantar la vista. «¿Lo sabía?». «Lo sabía demasiado bien». Víctor se quedó un momento más, como disfrutando de su miedo, y luego se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta. Lina esperó hasta que sus pasos se desvanecieron abajo antes de permitirse exhalar. Se arrodilló, sacó la caja y la escondió en el fondo del armario, detrás de viejos suéteres que ya no usaba. Pero la carta, la primera carta, la guardó consigo, metiéndola bajo la almohada. No podía dejar de pensar en las palabras de Anna: «Si estás leyendo esto, significa que no pude escapar». ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué Anna no había huido, como todos decían? Al día siguiente, Lina fue a la escuela, tratando de parecer normal. Sus compañeros charlaban sobre tareas y la próxima fiesta escolar, pero Lina apenas los oía. Sus pensamientos estaban en la carta y lo que podría significar. Durante el recreo, se sentó sola en una esquina del patio, mirando las nubes que flotaban en el cielo como barcos rumbo a lo desconocido. Fue entonces cuando notó a Eva, una anciana que vivía en la casa de enfrente. Eva era conocida en el pueblo como la vieja rara porque rara vez salía y siempre llevaba bufandas largas, incluso en verano. Pero Lina sabía que Eva era amable.
A veces dejaba cestas con manzanas o galletas caseras en el porche de su casa, aunque Víctor siempre las tiraba, llamándola vieja loca. Eva estaba sentada en un banco cerca de la cerca de la escuela, leyendo un libro. Lina no sabía por qué se acercó a ella, pero algo en su mirada tranquila le parecía seguro. Se detuvo a unos pasos, cambiando el peso de un pie al otro, hasta que Eva levantó la vista y sonrió. «Lina, ¿verdad?», dijo Eva, su voz era suave pero tenía fuerza. «¿Quieres sentarte?». Lina asintió y se sentó al borde del banco, sosteniendo su mochila en el regazo como un escudo. No sabía por dónde empezar, pero Eva pareció entenderlo sin palabras. «¿Pasa algo, pequeña?», preguntó, cerrando el libro. «Pareces como si cargaras el mundo entero sobre tus hombros». Lina tragó saliva, sus dedos se apretaron en la correa de la mochila. Quería contarlo todo, la carta, Víctor, el miedo que vivía en su pecho como una bestia salvaje, pero las palabras se atoraban en su garganta. «En cambio», dijo, «¿conocías a mi mamá? ¿A Ana?». Los ojos de Eva se oscurecieron, y por un momento Lina pensó que había cometido un error. Pero luego Eva asintió, su rostro se suavizó. «Sí», dijo. «Conocí a Ana. Era especial. Y te quería mucho». Lina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero parpadeó rápido para alejarlas. No podía permitirse llorar, no ahí, no ahora. «¿Por qué se fue?», preguntó Lina, su voz temblaba. «Todos dicen que huyó, pero no lo creo». Eva guardó silencio un rato, mirando a lo lejos como si viera algo que Lina no podía ver. Finalmente dijo: «A veces las personas no se van por voluntad propia, Lina. A veces las obligan». Esas palabras cayeron como piedras en el silencio entre ellas. Lina sintió que su corazón se apretaba, y en ese momento supo que Eva sabía más de lo que decía. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, sonó la campana, y el patio se llenó del ruido de los niños corriendo. Eva se levantó, poniendo una mano en el hombro de Lina. «Si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme», dijo, y su voz era tan firme como su mirada. Lina asintió, pero no podía quitarse la sensación de que acababa de abrir una puerta hacia lo desconocido. Cuando Lina volvió a casa, Víctor la esperaba en la sala. Estaba sentado en su sillón, viejo y de cuero, con una botella de cerveza en la mano. Sus ojos estaban entrecerrados, como los de un depredador acechando a su presa. Lina se quedó helada en la entrada, sintiendo que su mochila de repente pesaba más. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz era engañosamente tranquila. «En la escuela», respondió Lina, tratando de no mirarlo a los ojos. «¿De verdad?», dijo, dejando la botella en la mesa con un sonido que hizo a Lina estremecerse. «Porque escuché que estabas charlando con esa vieja, Eva». «¿Qué le dijiste?». Lina sintió que su garganta se cerraba. No sabía cómo lo había sabido, pero eso no importaba. Víctor siempre sabía más de lo que debería. «Nada», dijo, su voz apenas audible. «Solo la saludé». Víctor se levantó, su sombra la cubrió como una nube tapando el sol. Se acercó tanto que Lina podía oler la cerveza y el sudor. «¿Sabes lo que pienso de las mentiras, Lina?», dijo, su voz bajó, más peligrosa. «Si descubro que estás tramando algo, no te va a gustar lo que pase después». Lina asintió, su corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. Víctor se quedó un momento más y luego retrocedió, haciendo un gesto con la mano como si la dejara ir. Lina corrió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando rápido y entrecortado. Sabía que no podía esperar más. La carta, las palabras de Eva, las amenazas de Víctor, todo era demasiado para guardarlo dentro. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Y cómo? Esa noche, cuando la casa se sumió en silencio, Lina sacó la caja del armario y abrió otra carta. Esta vez las palabras de Ana eran más desesperadas, casi febriles. «Me vigila a cada paso. Intenté irme, pero me encontró. Si algo pasa, no creas lo que digan. Busca la caja. Está en el sótano, detrás de los periódicos viejos. Ahí está todo lo que necesitas». Lina sintió que su sangre se helaba. No era solo una carta, era una advertencia, un grito de ayuda que Ana le había dejado. ¿Pero qué había exactamente en la caja?
¿Y cómo podía usarlo para protegerse sin ponerse en aún más peligro? Al día siguiente, Lina decidió que debía hablar con Eva otra vez. Sabía que era arriesgado, pero Eva era la única persona que parecía entender lo que estaba pasando. Después de la escuela, fue directo a la casa de Eva, procurando no mirar atrás, aunque sentía que la seguían. La casa de Eva era vieja, con pintura descascarada y un porche que crujía, pero dentro era cálida y acogedora, con olor a té recién hecho y libros antiguos. Eva abrió la puerta, sin sorprenderse al ver a Lina, como si la esperara. «Entra, pequeña», dijo, llevándola a la sala. «Veo que tienes preguntas». Lina asintió, sus dedos se apretaron en la correa de la mochila. Sacó la carta y la puso en la mesa, sus manos temblaban. «Encontré esto», dijo. «Es de mi mamá. Y creo que no huyó». Eva tomó la carta, su rostro se puso serio al leer las primeras líneas. Guardó silencio un rato y luego miró a Lina con tanta intensidad que Lina sintió que su corazón se apretaba. «Tienes razón», dijo Eva, su voz era firme pero había tristeza en ella. «Anna no huyó. Y creo que es hora de contarte lo que sé. Pero tienes que estar preparada, Lina. Esto no será fácil». Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. No sabía qué había por delante, pero sabía una cosa, no podía seguir viviendo bajo la sombra de Víctor. Tenía que encontrar la verdad, por más aterradora que fuera. Eva puso el hervidor en la estufa, y pronto el silbido llenó la habitación con un sonido agudo que parecía reflejar la tensión interna de Lina. Estaba sentada en una vieja mesa de madera, cubierta con un mantel desgastado, viendo cómo Eva vertía agua caliente en 2 tazas de cerámica. El aroma de manzanilla y miel se esparció por la sala, pero Lina apenas lo notaba. Sus pensamientos estaban en la carta sobre la mesa y en las palabras de Eva, que colgaban en el aire como una niebla espesa. Esto no será fácil. Lina sabía que la verdad rara vez lo era, pero no podía imaginar cuán pesada sería. Eva puso una taza frente a Lina y se sentó enfrente, sus manos, llenas de finas arrugas, rodearon su propia taza como buscando calor. Sus ojos, agudos y atentos, estudiaron a Lina, pero no había juicio en ellos, solo una resolución tranquila. «Antes de que empiece», dijo Eva, su voz era pareja pero tenía fuerza, «quiero que entiendas algo, Lina. Lo que te voy a contar puede cambiarlo todo. No solo para ti, sino para mucha gente en este pueblo. Tienes que estar lista para que algunas puertas que abras no se puedan cerrar». Lina tragó saliva, sus dedos se aferraron a la taza, aunque no dio ni un sorbo. Asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido, como anticipando una tormenta. «Estoy lista», dijo, aunque su voz temblaba. «Tengo que saber». Eva asintió, su mirada se suavizó pero no perdió intensidad. Se recostó en la silla, como reuniendo sus pensamientos, y comenzó a hablar. «Conocí a tu mamá, Anna, desde que era una niña pequeña. Creció en este pueblo, como yo, y siempre fue luminosa. No en el sentido de ser ingenua, no, era lista, perspicaz, pero tenía una bondad que atraía a la gente. Cuando conoció a tu padre, tu verdadero padre, estaba feliz. Pero él murió cuando eras muy pequeña, y Anna quedó sola. Era fuerte, pero la soledad hace a las personas vulnerables, Lina. Fue entonces cuando Víctor entró en su vida». Lina sintió que su estómago se contraía al escuchar el nombre de Víctor. Conocía esa parte de la historia, o al menos pensaba que la conocía. Víctor apareció poco después de la muerte de su padre, y Anna se casó con él cuando Lina tenía 5 años. Pero Lina no recordaba que Anna estuviera feliz con él, ni siquiera al principio. Solo recordaba miradas tensas, discusiones silenciosas y cómo Anna a veces cerraba la puerta de su cuarto para llorar, pensando que Lina no la oía. «Víctor no era lo que parecía», continuó Eva. «En público era encantador, siempre con una sonrisa, siempre con las palabras correctas. Pero yo veía cómo miraba a Anna cuando creía que nadie lo notaba. No era la mirada de un esposo amoroso, Lina. Era la mirada de alguien que quiere poseer, controlar. Intenté hablar con Anna, pero ella lo descartaba, decía que todo estaba bien, que lo manejaba. Pero yo sabía que no era así». Lina sintió que su garganta se cerraba. Recordó cómo Anna a veces le susurraba por la noche, «Sé valiente, mi niña».
Siempre sé valiente. Entonces Lina pensaba que eran solo palabras para consolarla, pero ahora sonaban como una advertencia. Cuando Anna desapareció, dijo Eva, su voz bajó, casi un susurro, todos creyeron la historia que Víctor contó. Que había huido, que te abandonó porque no podía con la responsabilidad. Pero yo no lo creí. Vi a Anna contigo, Lina. Nunca te habría dejado. Nunca. Lina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero parpadeó rápido para alejarlas. No podía permitirse llorar, no ahora. Tenía que escuchar, tenía que entender. ¿Por qué nadie investigó? Preguntó, su voz apenas audible. ¿Por qué la policía simplemente le creyó? Eva suspiró, su rostro se endureció como si recordara algo que aún la enojaba. Porque Víctor era listo, dijo. Sabía cómo manipular a la gente. Era amigo del sheriff, ayudaba con asuntos locales, siempre era el primero en ofrecer ayuda cuando alguien en el pueblo estaba en apuros. La gente no quería creer que alguien que parecía tan bueno pudiera ser otra cosa. Y, honestamente, Lina, en pueblos pequeños como este, la gente prefiere no hacer preguntas. Es más fácil, más seguro. Lina sintió que sus manos se cerraban en puños. Sabía de qué hablaba Eva. Había visto cómo los vecinos apartaban la mirada cuando veían los moretones en sus brazos, como los maestros preguntaban pero retrocedían rápido cuando ella callaba. Era un pueblo donde el silencio era oro y la verdad, un metal peligroso que era mejor no tocar. Pero tú no te callaste, dijo Lina, mirando a Eva. Intentaste hacer algo, ¿verdad? Eva asintió, sus labios se apretaron en una línea fina. Lo intenté, dijo. Fui a la policía, hablé con el sheriff, pero él me ignoró, dijo que no tenía pruebas, solo sentimientos. Incluso intenté hablar con Víctor, pero Eva se detuvo, sus ojos se oscurecieron. Vino a mi casa una noche, Lina. Tocó mi puerta y dijo que si no dejaba de meterme, lo lamentaría. No tenía miedo por mí, pero sí por ti. Sabía que si insistía demasiado, él podría hacerte daño para silenciarme. Lina sintió que su sangre se helaba. Sabía de lo que Víctor era capaz, pero la idea de que hubiera amenazado a Eva para proteger sus secretos lo hacía aún más aterrador. Recordó cómo la había mirado ese día, sus ojos fríos que parecían ver todo lo que ella intentaba ocultar. ¿Entonces por qué me ayudas ahora? Preguntó Lina, su voz temblaba. Si sabes lo peligroso que es. Eva se inclinó hacia adelante, su mirada se volvió afilada como una hoja. Porque ahora tienes pruebas, Lina, dijo, señalando la carta en la mesa. Estas cartas, las palabras de tu mamá, no son solo sentimientos, son evidencia. Y no voy a permitir que otra niña sufra a manos de ese hombre. No cuando puedo hacer algo. Lina sintió que su corazón se apretaba, pero esta vez no era por miedo, sino por algo diferente, una esperanza débil pero creciente, como el primer rayo de luz tras una larga noche. Miró la carta, la letra temblorosa de Anna, y entendió que no era solo un mensaje, sino un arma que podía usar. ¿Qué hago? Preguntó, su voz se volvió más firme, aunque por dentro aún temblaba. Eva tomó la carta y la puso con cuidado en las manos de Lina. Primero, dijo, necesitas encontrar todo lo que tu mamá dejó en esa caja. Cada carta, cada foto, cada nota. Tenemos que entender qué intentaba decir y qué quería que hicieras. Y luego, Eva se detuvo, su mirada se endureció. Necesitamos encontrar a alguien que nos escuche. Alguien que no le tenga miedo a Víctor. Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. Sabía que no sería fácil, pero las palabras de Eva le dieron algo que no tenía antes, un propósito, una razón para seguir, incluso cuando el miedo amenazaba con tragarla. Cuando Lina regresó a casa, Víctor la esperaba en la sala. Estaba sentado en su sillón, con una botella de cerveza en la mano. Sus ojos estaban entrecerrados, como los de un depredador acechando. Lina se quedó helada en la entrada, sintiendo que su mochila pesaba más. ¿Dónde estabas? Preguntó, su voz era tranquila pero había amenaza en ella. En la escuela, respondió Lina, evitando sus ojos. ¿De verdad? Dijo, dejando la botella en la mesa con un ruido que la hizo estremecerse. Porque escuché que estabas con ese mocoso pelirrojo, Tommy. ¿Qué le dijiste? Lina sintió que su garganta se cerraba. No sabía cómo lo había sabido, pero eso no importaba.
Víctor siempre sabía más de lo que debía. Nada, dijo, su voz apenas audible. Solo hablé de tarea. Víctor se levantó, su sombra la cubrió como una nube tapando el sol. Se acercó tanto que Lina podía oler la cerveza y el sudor. ¿Sabes lo que pienso de las mentiras, Lina?, dijo, su voz bajó, más peligrosa. Si descubro que estás tramando algo, no te va a gustar lo que pase después. Lina asintió, su corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. Víctor se quedó un momento más y luego retrocedió, despidiéndola con un gesto. Lina corrió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando rápido. Sabía que no podía esperar más. La carta, las palabras de Eva, las amenazas de Víctor, todo era demasiado para guardarlo dentro. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Y cómo? Esa noche, cuando la casa se sumió en silencio, Lina sacó la caja del armario y abrió otra carta. Las palabras de Anna eran desesperadas, febriles. Me vigila a cada paso. Intenté irme, pero me encontró. Si algo pasa, no creas lo que digan. Busca la caja. Está en el sótano, detrás de los periódicos viejos. Ahí está todo lo que necesitas. Lina sintió que su sangre se helaba. No era solo una carta, era una advertencia, un grito de ayuda que Anna le había dejado. ¿Pero qué había en la caja? ¿Y cómo podía usarlo para protegerse sin ponerse en más peligro? Decidió que debía volver al sótano para verificar si había pasado algo por alto. Pero la idea de bajar allí de noche, cuando Víctor podía despertar en cualquier momento, la llenaba de terror. Sabía que él a menudo se levantaba a revisar la casa, como buscando algo que pudiera delatar sus secretos. Pero también sabía que no podía esperar. Si quería encontrar la verdad, debía ser valiente, como su mamá le pedía. Se puso un suéter viejo para amortiguar el sonido de sus pasos y tomó una linterna del cajón del escritorio. La puerta al sótano estaba al final del pasillo, detrás de la cocina, y Lina sabía que debía ser cuidadosa para no despertar a Víctor. Abrió la puerta lentamente, evitando que chirriara, y comenzó a bajar las escaleras. Cada paso parecía más ruidoso que el anterior, y Lina sentía que su corazón latía en su pecho, como si quisiera escapar. El sótano era frío y húmedo, con olor a moho y papel viejo. Encendió la linterna, dirigiéndolas hacia montones de cajas y muebles viejos que llenaban el espacio. Encontró el lugar donde estaba escondida la caja y empezó a hurgar en los periódicos cercanos. Sus dedos temblaban al apartar las hojas amarillentas, hasta que tocaron algo duro. Era otra caja, más pequeña, con un cierre metálico cubierto de óxido. Lina intentó abrirla, pero el cierre no cedía. Sabía que no podía llevársela, Víctor notaría si algo desaparecía, pero también sabía que debía encontrar una manera de abrirla. La escondió de nuevo detrás de los periódicos, memorizando el lugar exacto, y volvió a su habitación, su corazón aún latiendo por la adrenalina. Al día siguiente en la escuela, Lina no podía concentrarse. Sus pensamientos estaban en la caja, las cartas y las palabras de Eva. Sabía que debía volver con Eva, pero también entendía que Víctor la vigilaba. Decidió tomar otro camino, por el patio trasero, para evitar su mirada. Después de la escuela, se escabulló entre los arbustos que separaban su casa de la de Eva y tocó la puerta trasera. Eva abrió casi de inmediato, como si la esperara. «¿Encontraste algo más, verdad?», dijo Eva, su voz era tranquila pero había tensión en ella. Lina asintió, sus dedos se aferraron a la mochila. «Otra caja», dijo. «Pero está cerrada. No sé cómo abrirla». Eva asintió, su mirada se volvió aguda. «Tráela aquí», dijo. «Tengo herramientas que pueden ayudar. Pero ten cuidado, Lina. Si Víctor sabe que estás hurgando en el pasado, hará todo para detenerte». Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. Sabía que no sería fácil, pero las palabras de Eva le dieron un propósito, una razón para seguir, incluso cuando el miedo amenazaba con tragarla. Volvió a casa, tratando de parecer normal, pero por dentro sus pensamientos eran un caos. Sabía que debía sacar la caja del sótano, pero ¿cómo? ¿Y qué pasaba si Víctor la atrapaba? Esa noche, Víctor estaba de mal humor. Lina lo escuchó gritar por teléfono, su voz llena de furia. No podía distinguir las palabras, pero el tono era amenazante, como siempre.
Cuando colgó, entró en la cocina, donde Lina fingía hacer tarea, y la miró con una expresión que le heló la espalda. «Sabes que odio que la gente se meta en mis asuntos, Lina», dijo, su voz era tranquila pero había amenaza en ella. «Y odio cuando piensan que pueden engañarme». Lina asintió, sin levantar la vista de su cuaderno. Sabía que no hablaba de ella, o al menos eso esperaba, pero sus palabras la llenaron de terror. Sabía que debía ser cuidadosa, pero también que no podía detenerse. La verdad que buscaba era demasiado importante, demasiado grande para dejarla enterrada en el sótano. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Lina decidió actuar. Sabía que era arriesgado, pero también que no podía esperar. Se puso el suéter otra vez, tomó la linterna y bajó al sótano. Esta vez fue más rápida, sus movimientos precisos, como los de alguien que sabe que tiene poco tiempo. Encontró la caja, la sacó de detrás de los periódicos y la metió bajo el suéter, procurando no hacer ruido. Pero al girarse para irse, escuchó un sonido que le heló la sangre, el chirrido de la puerta arriba. Lina apagó la linterna y se pegó a la pared, su respiración rápida y entrecortada. Escuchó los pasos pesados de Víctor en las escaleras, cada sonido como un martillo en sus nervios. Sabía que si la encontraba allí, con la caja, sería el fin. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo la detuviera. Debía ser valiente, como su mamá le pedía. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras, y Lina oyó a Víctor murmurar algo para sí mismo. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era amenazante, como siempre. Luego los pasos comenzaron a alejarse, y Lina escuchó la puerta cerrarse arriba. Esperó unos minutos más, hasta estar segura de que se había ido, y luego corrió escaleras arriba, apretando la caja contra su pecho como un tesoro que podría salvarle la vida. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando rápido. Sabía que no podía dejar la caja allí, Víctor la encontraría si buscaba, pero también sabía que debía abrirla para entender que quería a Anna que encontrara. Decidió llevarla a Eva al día siguiente, después de la escuela, pero hasta entonces debía esconderla donde Víctor no la hallara. Eligió una vieja bolsa de gimnasia que no usaba hace años y metió la caja dentro, empujándola al fondo del armario. Al día siguiente, Lina apenas podía concentrarse en la escuela. Sus pensamientos estaban en la caja, las cartas y las palabras de Eva. Sabía que debía ser cuidadosa, pero también que no podía detenerse. Después de clases, se escabulló otra vez por los arbustos hacia la casa de Eva, esta vez con la bolsa que contenía la caja. Eva abrió la puerta, sin sorprenderse al verla, como si la esperara. «¿La trajiste?», dijo Eva, su voz era tranquila pero había tensión en ella. «Bien. Veamos qué quería tu mamá que encontraras». Fueron a la sala, donde Eva sacó un juego de herramientas viejas, incluyendo un destornillador pequeño y alicates. Comenzó a trabajar en el cierre con cuidado, evitando dañar la caja. Lina estaba a su lado, su corazón latiendo de expectación. Finalmente, con un clic suave, el cierre cedió, y Eva abrió la caja. Dentro había más cartas, algunas fotos y un pequeño cuaderno, atado con una goma fina. Lina tomó el cuaderno, sus dedos temblaban al abrirlo. En la primera página estaba escrito: «Lina, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte. Pero te dejé todo lo que sé para que tú te protejas. Lee con cuidado. Y ten cuidado». Lina sintió que su garganta se cerraba, pero sabía que no podía detenerse. Debía saber la verdad, por más aterradora que fuera. Eva puso una mano en el hombro de Lina, su mirada era firme pero había tristeza en ella. «Lo haremos juntas, Lina», dijo. «Pero tienes que estar lista. Lo que encontremos puede cambiarlo todo». Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. Sabía que no sería fácil, pero las palabras de Eva le dieron un propósito, una razón para seguir, incluso cuando el miedo amenazaba con tragarla. Abrió la siguiente página del cuaderno, y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había allí. No era solo una nota, era un mapa, dibujado a mano, con marcas que señalaban lugares del pueblo que Lina nunca había oído. Y al final de la página había una palabra, escrita con la letra temblorosa de Anna: «verdad». Lina miraba el mapa, trazado con líneas finas de tinta que en algunos lugares se habían corrido, como si Anna lo hubiera dibujado a toda prisa o con lágrimas en los ojos.
El cuaderno estaba abierto sobre la mesa de Eva, en la primera página, donde la palabra verdad estaba subrayada 2 veces, con una mano temblorosa pero con tanta fuerza que el papel casi se había roto. Lina sentía que sus dedos temblaban al recorrer las líneas del mapa, intentando descifrar qué quería mostrarle su madre. No era solo un boceto de su pueblo, las calles y casas le eran familiares, pero algunas marcas señalaban lugares de los que Lina nunca había oído hablar: granero junto al río, roca sobre el estanque. Tercer árbol a la izquierda. Junto a cada marca había pequeños números, como un código que aún no podía descifrar. Eva estaba a su lado, con las manos apoyadas en la mesa, su mirada fija en el mapa con tanta intensidad que Lina casi podía ver los recuerdos girando en su cabeza. La habitación estaba silenciosa, solo el leve crepitar del fuego en la chimenea rompía el silencio, pero el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Lina sabía que ese mapa no era solo un dibujo, sino una llave que Anna le había dejado para abrir la verdad, escondida en algún lugar de ese pueblo adormilado donde nadie hacía preguntas. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Lina, su voz era baja, pero había esperanza mezclada con miedo en ella. Eva asintió lentamente, sus labios se apretaron en una línea fina, como si luchara contra el impulso de decir demasiado. Algunos de estos lugares, comenzó, su voz era firme pero había un eco de dolor en ella. Recuerdo que Anna los mencionaba. Le encantaba caminar sola cuando necesitaba pensar. Decía que la naturaleza le ayudaba a aclarar la mente. Pero después de que Víctor entró en su vida, dejó de ir allí. Pensé que era porque estaba demasiado ocupada contigo, pero ahora, Eva se detuvo, su mirada cayó sobre el mapa. Ahora pienso que estaba escondiendo algo. O de alguien. Lina sintió que su corazón se apretaba. Recordó cómo Anna a veces llegaba a casa con barro en los zapatos y hierba en el cabello, sonriéndole a Lina, pero escondiendo esa sonrisa rápidamente cuando Víctor entraba en la habitación. Entonces Lina pensaba que eran rarezas de su mamá, pero ahora esos recuerdos cobraban un nuevo sentido. Anna no solo paseaba, estaba preparando algo, dejando pistas que Lina debía encontrar. Tenemos que revisar esos lugares, dijo Lina, su voz se volvió más firme, aunque por dentro aún temblaba. Si escondió algo, podría estar allí. Eva la miró, sus ojos llenos de preocupación, pero también había una chispa de determinación en ellos. Es peligroso, Lina, dijo. Víctor no es estúpido. Si descubre que estás hurgando en el pasado, hará todo lo posible por detenerte. Y no estoy segura de poder protegerte si viene por mí. Lina tragó saliva, sintiendo que el miedo le apretaba la garganta, pero se obligó a asentir. Lo sé, dijo. Pero no puedo seguir viviendo así. Sin saber qué pasó con ella. Sin saber por qué me dejó con él. Eva guardó silencio un rato, luego puso una mano en el hombro de Lina, sus dedos se apretaron con una fuerza inesperada. Entonces lo haremos juntas, dijo. Pero necesitamos un plan. Y alguien que pueda ayudarnos si las cosas se tuercen. Lina asintió, aunque sus pensamientos eran un caos. Sabía que Eva tenía razón, no podían simplemente tomar el mapa y empezar a buscar. Víctor era demasiado listo, demasiado atento, y Lina ya sentía su mirada siguiéndola incluso cuando no estaba cerca. Pero la idea de que Anna le había dejado pistas le daba una fuerza que no tenía antes. Debía ser valiente, como su madre le pedía. Al día siguiente, Lina fue a la escuela, intentando parecer normal, pero su mochila estaba más pesada que de costumbre. Había escondido el cuaderno y el mapa en un viejo libro de historia que nadie revisaba nunca, y lo mantenía cerca, como un escudo. En clase, se sentó junto a la ventana, mirando las nubes que flotaban en el cielo, pero sus pensamientos estaban lejos, en el río, en la roca, en el tercer árbol a la izquierda. No podía concentrarse en las lecciones, y cuando el profesor la llamó al pizarrón, apenas pudo balbucear una respuesta correcta. Sus compañeros susurraban, pero Lina no les prestaba atención. Sabía lo que pensaban de ella, la niña callada con moretones que escondía bajo mangas largas. Pero ahora eso no importaba. Tenía un propósito. En el recreo, Lina estaba sentada sola en una esquina del patio escolar cuando Tommy se acercó a ella. Tommy era un chico alto con cabello rojizo y pecas, que siempre parecía demasiado ruidoso para ese pueblo tranquilo.
No era de los que solían hablar con Lina, se juntaba con los chicos que jugaban fútbol y se reían de los que no encajaban, pero ese día se paró frente a ella, cambiando el peso de un pie al otro. «Oye, Lina», dijo, su voz más baja de lo habitual. «¿Estás bien? Te ves, no sé, rara». Lina levantó la vista, sus dedos se apretaron en la mochila. No confiaba en Tommy, no confiaba en nadie en ese pueblo, pero algo en su mirada, no lástima, sino curiosidad, la hizo dudar. «Estoy bien», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «Solo cansada». Tommy asintió, pero no se fue. Se sentó a su lado en la hierba, aunque Lina no lo había invitado. «Mira», dijo, bajando la voz. «Sé que en tu casa, bueno, las cosas no son fáciles. Mi hermano mayor trabaja en el taller mecánico, y a veces repara el coche de tu padrastro. Dice que Víctor es raro. Siempre paga en efectivo, nunca dice nada de más. Y un par de veces lo vio gritándole a alguien por teléfono. No sé, tal vez no signifique nada, pero, si necesitas ayuda, puedo hacer algo». Lina sintió que su corazón se apretaba. No esperaba eso de Tommy, y una parte de ella quería apartarlo, decirle que la dejara en paz. Pero otra parte, la que estaba cansada de estar sola, la hizo detenerse. «¿Por qué quieres ayudar?», preguntó, su voz apenas audible. Tommy se encogió de hombros, sus mejillas se sonrojaron un poco. «No sé», dijo. «Solo, siempre estás sola. Y he visto cómo te mira cuando te recoge de la escuela. No es normal, Lina». Lina tragó saliva, sintiendo que el miedo y la gratitud luchaban dentro de ella. No sabía si podía confiar en Tommy, pero sus palabras sobre Víctor confirmaban lo que ya sentía. No era solo cruel, era cuidadoso, calculador, y eso lo hacía aún más peligroso. «Si te digo algo», dijo, su voz temblaba, «¿prometes no contárselo a nadie?». Tommy asintió, sus ojos se abrieron más, pero no apartó la mirada. «Lo prometo», dijo. Lina respiró hondo y sacó el libro de la mochila, abriéndolo en la página con el mapa. No le mostró el cuaderno, pero señaló algunas marcas. «Esto es un mapa», dijo. «Mi mamá lo dibujó antes de desaparecer. Creo que escondió algo en esos lugares, pero no sé qué. Y necesito revisarlos, pero no puedo hacerlo sola». Tommy se inclinó más cerca, sus cejas se fruncieron mientras estudiaba el mapa. «¿Granero junto al río?», dijo. «Conozco ese lugar. Pescamos allí con mi hermano el verano pasado. Es viejo, casi se cae a pedazos, pero tiene un sótano. Tal vez escondió algo ahí». Lina sintió que su corazón daba un salto. Era la primera pista, el primer hilo que podía llevarla a la verdad. «¿Puedes mostrármelo?», preguntó, su voz se volvió más firme. Tommy asintió, pero su rostro se puso serio. «Puedo», dijo. «Pero si tu padrastro se entera de que fuimos, nos matará a los dos». «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. «Tengo que hacerlo», dijo. «Es la única manera de saber qué pasó con mi mamá». Tommy suspiró, pero una chispa de determinación brilló en sus ojos. «Está bien», dijo. «Nos encontramos mañana después de la escuela junto al viejo roble detrás del campo de fútbol. Desde ahí no está lejos el río. Pero ten cuidado, Lina. Si te está vigilando, tenemos que ser más listos». Lina asintió, sintiendo que su miedo se mezclaba con algo nuevo, esperanza. No estaba sola, no del todo. Eva, ahora Tommy, tenía aliados, personas que veían lo que ella veía y estaban dispuestas a ayudar. Pero también sabía que Víctor no se rendiría sin pelear. Cuando Lina regresó a casa, Víctor la esperaba en la sala. Estaba sentado en su sillón, con una botella de cerveza en la mano. Sus ojos estaban entrecerrados, como los de un depredador oliendo a su presa. Lina se quedó helada en la puerta, sintiendo que su mochila de repente pesaba más. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz era engañosamente tranquila. «En la escuela», respondió Lina, evitando sus ojos. «¿De verdad?», dijo, dejando la botella en la mesa con un ruido que la hizo estremecerse. «Porque escuché que estabas hablando con ese mocoso pelirrojo, Tommy». «¿Qué le dijiste?». Lina sintió que su garganta se cerraba. No sabía cómo lo había sabido, pero eso no importaba.
Víctor siempre sabía más de lo que debía. Nada, dijo, su voz apenas audible. Solo hablé de tarea. Víctor se levantó, su sombra la cubrió como una nube tapando el sol. Se acercó tanto que Lina podía oler la cerveza y el sudor. ¿Sabes lo que pienso de las mentiras, Lina?, dijo, su voz bajó, más peligrosa. Si descubro que estás tramando algo, no te va a gustar lo que pase después. Lina asintió, su corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. Víctor se quedó un momento más y luego retrocedió, despidiéndola con un gesto. Lina corrió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando rápido y entrecortado. Sabía que sospechaba algo, y eso hacía su plan aún más peligroso. Pero también sabía que no podía detenerse. Esa noche, Lina apenas durmió. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de las tablas, el susurro del viento fuera, la respiración pesada de Víctor desde su cuarto. Mantuvo la mochila cerca, con el mapa y el cuaderno dentro, como si pudieran protegerla. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por las cortinas, se levantó, sintiéndose cansada pero llena de energía. Ese día haría el primer paso hacia la verdad. Después de la escuela, Lina se encontró con Tommy junto al viejo roble, como habían acordado. Él la esperaba, lanzando una piedrita de mano en mano, su rostro tenso pero con una chispa de aventura en los ojos. ¿Lista?, preguntó, dejando caer la piedra en la hierba. Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. Hagámoslo rápido, dijo. Si se entera de que no estoy en casa, vendrá por mí. Tommy la guió a través del campo, pasando por graneros abandonados y tractores oxidados, hasta que llegaron al río. El agua corría lenta, reflejando el cielo gris, y Lina sintió que el frío le calaba hasta los huesos. El granero estaba junto a la orilla, torcido y viejo, con pintura descascarada y tablas podridas. Lina entendió de inmediato por qué Anna había elegido ese lugar, era olvidado, inútil para todos, perfecto para esconder algo. Entraron, y el olor a humedad y moho les golpeó la nariz. El suelo estaba cubierto de tierra, y las paredes llenas de telarañas. Tommy señaló una trampilla en la esquina, casi oculta bajo una alfombra vieja. El sótano está ahí, dijo. Pero podría estar cerrado. ¿Tienes algo para abrirlo? Lina sacó un destornillador pequeño de la mochila, uno que había tomado del cajón de su cuarto. No sabía si funcionaría, pero era lo único que tenía. Juntos apartaron la alfombra, y Lina vio un candado oxidado en la trampilla. Insertó el destornillador en la ranura y comenzó a girar, sintiendo como el metal resistía. Tommy se inclinó, ayudándola, y tras unos minutos el candado cedió con un chasquido fuerte. Abrieron la trampilla, y Lina apuntó la linterna hacia abajo. Una escalera llevaba a un sótano oscuro, con olor a tierra y algo metálico. Miró a Tommy, y él asintió, aunque su rostro se puso pálido. Voy primero, dijo Lina, su voz más firme de lo que esperaba. Comenzó a bajar, cada paso resonaba en el espacio estrecho. Cuando llegó al fondo, su linterna iluminó paredes húmedas y una caja de madera vieja en la esquina. Lina se acercó, su corazón latía tan fuerte que apenas oía los pasos de Tommy detrás. Abrió la caja, y dentro había un pequeño contenedor metálico, cerrado con un candado de combinación. Junto a él había una nota pegada a la tapa. Lina tomó la nota, sus dedos temblaban al desdoblarla. La letra de Anna le era familiar, pero las palabras eran cortas y cortantes. El código es tu cumpleaños. No confíes en nadie más que en ti. Esto es el fin. Lina sintió que su garganta se cerraba. Introdujo el código 0712, el día en que nació, y el candado se abrió con un clic suave. Dentro del contenedor había documentos, amarillentos por el tiempo, y algunas fotos. Lina sacó una y vio a Anna junto a Víctor, pero su rostro estaba tenso, y la mano de él apretaba su hombro tan fuerte que los dedos estaban blancos. En el reverso estaba escrito, él sabe. Lina sintió que su sangre se helaba. Comenzó a hojear los documentos, cartas, facturas, extractos bancarios, y entendió que no eran solo recuerdos. Eran pruebas. Tommy se inclinó sobre su hombro, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblaba. Es lo que él escondía, dijo Lina, su voz era baja pero había fuerza en ella. Es por lo que mi mamá desapareció.
Escucharon un ruido arriba, y Lina apagó la linterna rápido. Los pasos se acercaban, pesados y seguros, y Lina supo que no era un transeúnte cualquiera. Miró a Tommy, y su rostro se puso pálido. «Es él», susurró, su corazón se contrajo de terror. Tommy la tomó de la mano, sus dedos se apretaron con una fuerza inesperada. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora». Lina metió los documentos y las fotos en la mochila, sus movimientos rápidos y desesperados. Comenzaron a subir la escalera, pero los pasos se hicieron más fuertes, y Lina sabía que tenían poco tiempo. Cuando salieron del sótano, vio la sombra de Víctor en la puerta del granero, su silueta clara contra el cielo gris. Su voz resonó como trueno. «Lina. ¿Qué haces aquí?» Lina se quedó helada, sus piernas se negaban a moverse, pero Tommy la jaló de la mano, obligándola a correr. Se lanzaron hacia la pared trasera del granero, donde las tablas estaban podridas, y se colaron afuera, escuchando como Víctor gritaba detrás. Corrieron a lo largo del río, las ramas les golpeaban la cara y los pies resbalaban en el barro, pero Lina no se detenía. Sabía que si la atrapaba ahora, todo estaría perdido. Llegaron a unos matorrales densos y se escondieron allí, pegados al suelo. Lina escuchaba a Víctor llamarla, su voz llena de furia, pero él no sabía hacia dónde habían corrido. Tras unos minutos, los pasos se desvanecieron, y Lina se permitió exhalar, aunque su cuerpo aún temblaba. «Nos encontrará», susurró, su voz apenas audible. Tommy negó con la cabeza, su rostro cubierto de barro pero sus ojos brillaban con determinación. «No hoy», dijo. «Pero tenemos que contarle a alguien. A alguien que pueda detenerlo». Lina asintió, apretando la mochila con los documentos. Sabía que Tommy tenía razón, pero también que Víctor no se rendiría. Él la buscaría, esperaría, y Lina debía estar preparada. Miró el mapa en su mente, las marcas que aún debían revisar, y entendió que esto era solo el comienzo. La verdad estaba cerca, pero era peligrosa, y Lina sabía que debía ser valiente, como su madre le pedía. Cuando volvieron al pueblo, ya oscurecía. Lina decidió que debía ir con Eva, contarle sobre el hallazgo y pedirle consejo. Tommy fue con ella, aunque su rostro estaba tenso, como si aún oyera los pasos de Víctor detrás. Tocaron la puerta de Eva, y ella abrió casi de inmediato, sus ojos se abrieron de par en par al ver sus rostros sucios y la mochila en las manos de Lina. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz era firme pero había tensión en ella. Lina sacó los documentos y las fotos de la mochila y los puso en la mesa. «Encontramos esto en el granero junto al río», dijo, su voz temblaba. «Son pruebas. Mi mamá no huyó, Eva. Él le hizo algo». Eva tomó una foto, sus dedos se apretaron tanto que el papel se arrugó. Guardó silencio un rato y luego miró a Lina con tanta intensidad que Lina sintió que su corazón se apretaba. «Tienes razón», dijo Eva, su voz era firme pero había tristeza en ella. «Esto no es solo pruebas, Lina. Es una historia. Y necesitamos encontrar a alguien que pueda contarla». Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. Sabía que no sería fácil, pero las palabras de Eva le dieron algo que no tenía antes, un propósito, una razón para seguir, incluso cuando el miedo amenazaba con tragarla. Miró a Tommy, que estaba a su lado, y a Eva, que ya hojeaba los documentos, y entendió que no estaba sola. Pero también sabía que Víctor no se detendría, y su próximo encuentro sería decisivo. Eva se sentó a la mesa, sus dedos hojeaban con cuidado los documentos que Lina y Tommy habían traído del granero. La luz de la lámpara vieja caía sobre los papeles amarillentos, destacando la letra pequeña de Ana y la tinta desvaída que parecía un rastro de su desesperación. Lina estaba a su lado, apretando la mochila contra su pecho como si pudiera protegerla de lo que podrían descubrir. Tommy estaba sentado en el sofá, sus rodillas temblaban nerviosamente, su mirada iba de Eva a la ventana, donde la noche se hacía más densa. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por el roce de los papeles y los suspiros ocasionales de Eva al leer líneas que parecían revivir el pasado. Lina sentía que su corazón latía en el pecho, cada latido resonaba en sus sienes. Sabía que los documentos que habían encontrado no eran solo fragmentos de la vida de su madre, eran piezas de un rompecabezas que Ana le había dejado para armar. Pero también sabía que cada paso hacia la verdad la acercaba a Víctor, cuya sombra ahora parecía más larga y oscura que nunca.
Recordó su voz en el granero, llena de furia, y sus pasos, que resonaban en su cabeza incluso cuando intentaba olvidarlos. Estaba cerca, demasiado cerca, y Lina sabía que no se detendría hasta encontrarla. Eva levantó la vista de los papeles, su rostro estaba tenso, pero había una mezcla de enojo y tristeza en él. Tomó una de las fotos, la de Víctor apretando el hombro de Anna, y la miró largo rato, como si pudiera ver a través del tiempo lo que había pasado en ese momento. Esto no es solo pruebas, Lina, dijo finalmente, su voz era baja pero firme. Es una historia. Una historia de cómo él la quebró. Y creo que ella quería que tú la terminaras. Lina tragó saliva, sintiendo que su garganta se cerraba. Se acercó más, mirando los documentos que Eva había esparcido sobre la mesa. Había cartas escritas por Anna pero nunca enviadas, facturas con nombres desconocidos y extractos bancarios donde las cantidades parecían demasiado grandes para su vida modesta. Una de las cartas estaba dirigida a alguien llamado Carter, sin apellido, y comenzaba con las palabras: si lees esto, significa que no pude llegar a ti. Perdón por involucrarte en esto. Lina sintió que su corazón daba un salto. ¿Quién era Carter? ¿Y por qué Anna confiaba en él? ¿Quién es Carter?, preguntó Lina, su voz temblaba pero había determinación en ella. Eva frunció el ceño, sus dedos se apretaron en los bordes de la carta. No estoy segura, dijo. Pero el nombre me suena. Cuando Anna desapareció, había un hombre en la policía que no creyó la historia de Víctor. Un detective joven, recién llegado al pueblo. Hizo preguntas, investigó el caso, pero luego lo trasladaron a otro lugar. Tal vez sea él. Lina asintió, sus pensamientos giraron rápido. Si ese Carter era en quien Anna confiaba, podría ser su oportunidad. ¿Pero cómo encontrarlo? ¿Y querría ayudar después de tantos años? Tommy se levantó del sofá, su rostro pálido pero sus ojos brillaban con curiosidad. Si era detective, dijo, tal vez en la comisaría haya registros sobre él. Mi hermano conoce a un tipo en la policía que a veces habla de casos viejos. ¿Puedo preguntar? Lina lo miró, sintiendo que la gratitud se mezclaba con el miedo. No quería arrastrar a Tommy más adentro, pero sabía que sin él no lo lograría. Ten cuidado, dijo. Si Víctor se entera de que me estás ayudando, no se quedará en amenazas. Tommy asintió, sus labios se apretaron en una línea fina. Lo sé, dijo. Pero no te dejaré sola. No después de lo que vimos en el granero. Eva levantó una mano, deteniéndolos. No podemos actuar a lo loco, dijo, su voz se volvió más severa. Víctor ya sabe que estás buscando algo, Lina. Te vigilará, a todos nosotros. Necesitamos a alguien que pueda protegernos si cruza el límite. Lina asintió, aunque su estómago se contrajo de miedo. Sabía que Eva tenía razón, pero la idea de confiar en alguien más la asustaba casi tanto como Víctor. En ese pueblo, demasiados cerraban los ojos ante la verdad, y Lina no estaba segura de en quién podía confiar. Pero Carter, si era quien parecía en la carta de Anna, podría ser la excepción. Al día siguiente, Lina fue a la escuela, intentando parecer normal, pero sus pensamientos estaban lejos. Mantuvo la mochila con los documentos cerca, escondidos en el libro viejo, y cada pocos minutos miraba alrededor, esperando ver a Víctor en una esquina. Tommy la encontró en las puertas de la escuela, su rostro tenso pero sonrió al verla. Hablé con mi hermano, dijo, bajando la voz. Dice que en la comisaría hay un tipo que ama hurgar en casos viejos. Se llama Dan. No es de los que se llevan con Víctor. Puedo pedirle a mi hermano que arregle un encuentro. Lina asintió, sintiendo que la esperanza se mezclaba con la ansiedad. Gracias, Tommy, dijo. Pero ten cuidado. Si Víctor se entera. Lo sé, interrumpió él, su voz más firme. No dejaré que me atrape. Lo haremos con cabeza. Después de la escuela, Lina y Tommy fueron a casa de Eva para contarle el plan. Eva estaba en la sala, frente al mapa de Anna, donde había hecho algunas marcas con lápiz. Levantó la vista cuando entraron, su rostro serio. ¿Encontraron algo?, preguntó. Lina asintió, sentándose a la mesa. Tommy cree que puede encontrar a alguien en la policía que conozca a Carter, dijo. Si es el detective, podría ayudarnos. Eva asintió, pero su mirada seguía cautelosa.
Es bueno, dijo. Pero debemos ser cuidadosos. Víctor no es solo peligroso, es astuto. Conoce este pueblo mejor que nadie y tiene contactos. Si vamos a la policía, tenemos que asegurarnos de hablar con la persona correcta. Lina sintió que su corazón se apretaba. Sabía que Eva tenía razón, pero la idea de que incluso la policía pudiera estar del lado de Víctor la llenaba de terror. Miró el mapa, las marcas que aún debían revisar, y entendió que debía seguir adelante. El granero era solo el comienzo, en algún lugar entre esos sitios Anna había escondido algo más, algo que podía darles más respuestas. Esa noche, Lina se quedó en casa de Eva, demasiado asustada para volver a casa. Víctor había llamado a su teléfono 3 veces, dejando mensajes que no se atrevió a escuchar. Sabía que estaba furioso, y la idea de enfrentarlo cara a cara la hacía temblar. Eva le dio una manta y una taza de té, pero Lina apenas pudo dormir. Se quedó acostada en el sofá, mirando al techo, pensando en su mamá, en cómo luchó para protegerla incluso cuando sabía que no podría ganar. Al día siguiente, Tommy volvió con noticias. Encontró a Lina en el patio escolar, su rostro cubierto de sudor pero sus ojos brillaban de emoción. Dan aceptó reunirse, dijo, bajando la voz. Esta noche, en el viejo café de las afueras. Dice que conoce a Carter. Dice que renunció a la policía hace unos años, pero aún vive cerca. Puede ayudar si tenemos algo concreto. Lina sintió que su corazón daba un salto. Era la oportunidad que esperaba, pero también estaba llena de riesgos. Asintió, apretando la mochila. Le diré a Eva, dijo. Iremos juntos. Esa noche, Lina, Tommy y Eva fueron al café. Era viejo, con pintura descascarada y sillas que crujían, pero estaba casi vacío, lo que lo hacía perfecto para una reunión. Dan los esperaba en una mesa al fondo, su rostro cubierto de barba corta y sus ojos cansados pero atentos. Era más joven de lo que Lina esperaba, con cabello oscuro corto y manos llenas de cicatrices viejas. Asintió cuando se acercaron y señaló las sillas. ¿Son ustedes los que quieren hablar de Carter? Preguntó, su voz era baja pero había cautela en ella. Eva se sentó primero, su mirada firme como acero. Sí, dijo. Creemos que conocía a Anna, la mujer que desapareció hace 3 años. Tenemos pruebas de que su desaparición no fue casual. Dan entrecerró los ojos, sus dedos tamborilearon en la mesa. Carter fue mi mentor, dijo. Renunció después de que el caso de Anna se archivara. Decía que no podía trabajar en un lugar donde la verdad no le importaba a nadie. Si tienen algo que pueda probar que tenía razón, querrá verlo. Lina sacó los documentos de la mochila y los puso frente a Dan. Él comenzó a hojearlos, sus cejas se fruncieron al leer las cartas y mirar las fotos. Finalmente se detuvo en la carta dirigida a Carter, y su rostro se endureció. Es su letra, dijo, señalando una marca en la esquina que Lina no había notado antes. Le escribió en respuesta, le pidió reunirse. Pero ella nunca llegó. Lina sintió que su garganta se cerraba. Imaginó a Anna escondiendo esas cartas, esperando que Carter la encontrara, pero sabiendo que Víctor estaba demasiado cerca. Miró a Dan, su voz temblaba pero estaba llena de determinación. ¿Puedes contactarlo? Preguntó. Necesitamos su ayuda. Dan asintió, su mirada se volvió afilada. Lo encontraré, dijo. Pero si tienen razón y esto está conectado con Víctor, deben estar preparados. No es solo peligroso, sabe cómo borrar sus huellas. Si descubre que están investigando esto, no se detendrá. Lina asintió, sintiendo que el miedo le apretaba el pecho, pero se obligó a enderezarse. Lo sé, dijo. Pero debo hacerlo. Por mi mamá. Dan la miró largo rato y luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. Bien, dijo. Me pondré en contacto con Carter mañana. Nos vemos aquí mismo, a esta hora. Traigan todo lo que tengan. Cuando salieron del café, la noche estaba fría, y Lina sintió que el viento le calaba hasta los huesos. Sabía que había dado otro paso hacia la verdad, pero también que Víctor no esperaría. Ya sospechaba algo, y su furia era como una tormenta a punto de estallar sobre ella. Al día siguiente, Lina volvió a casa para recoger más cosas. No podía quedarse con Eva para siempre, y necesitaba convencer a Víctor de que todo estaba bien para ganar tiempo.
Cuando entró en la casa, él estaba sentado en la sala, sus ojos entrecerrados como los de un depredador esperando a su presa. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz engañosamente tranquila. Con una amiga, dijo Lina, evitando sus ojos. Estudiando. Víctor se levantó, su sombra la cubrió como una nube tapando el sol. Se acercó tanto que Lina podía oler la cerveza y el sudor. ¿Sabes lo que pienso de las mentiras, Lina?, dijo, su voz bajó, más peligrosa. Si descubro que estás tramando algo, no te va a gustar lo que pase después. Lina asintió, su corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. Corrió a su cuarto, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando rápido y entrecortado. Sabía que no le había creído, y eso hacía su próximo paso aún más peligroso. Esa noche, Lina volvió con Eva, llevando el mapa y el cuaderno. Comenzaron a descifrar las marcas, intentando entender qué quería Anna que encontraran. Una de ellas, roca sobre el estanque, estaba cerca de la casa de Eva, y Lina decidió que debía revisarla ella misma. Sabía que era arriesgado, pero también que no podía esperar a Carter sin tener todas las piezas del rompecabezas. Al día siguiente, después de la escuela, Lina fue al estanque. Era pequeño, rodeado de árboles, y la roca se alzaba sobre el agua como un guardián silencioso. Lina trepó por ella, sus pies resbalaban en las piedras húmedas, pero no se detuvo. Cuando llegó a la cima, vio una pequeña hendidura tallada en la roca, oculta por musgo. Dentro había otro contenedor, más pequeño que el primero, con un candado de combinación. Lina introdujo su cumpleaños, y el candado se abrió. Dentro había más documentos, registros de reuniones de Anna con alguien a quien llamaba C, y una pequeña memoria USB envuelta en plástico. Lina sintió que su corazón daba un salto. Era más de lo que esperaba, y sabía que la memoria podía contener algo que lo cambiaría todo. Cuando Lina volvió con Eva, conectaron la memoria al viejo portátil de Eva. En la pantalla apareció un archivo de video, y Lina presionó reproducir. La voz de Anna llenó la habitación, temblorosa pero llena de determinación. Si estás viendo esto, Lina, significa que encontraste la verdad. Víctor no es quien parece. Trabaja para gente que no perdona errores. Intenté irme, pero me encontró. Estas son las pruebas, nombres, fechas, cuentas. Dáselo a Carter. Él sabe qué hacer. Y perdóname, mi niña. Te amé más que a nada en el mundo. Lina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía detenerlas. Miró a Eva, que también lloraba, y a Tommy, cuyo rostro estaba pálido pero decidido. Tenemos que dárselo a Carter, dijo Lina, su voz temblaba pero estaba llena de fuerza. Esto es el fin. Eva asintió, su mirada se volvió afilada. Mañana, dijo. Pero prepárate, Lina. Víctor no se rendirá sin pelear. Lina asintió, sintiendo que el miedo y la esperanza luchaban dentro de ella. Sabía que la verdad estaba cerca, pero también que Víctor estaba más cerca que nunca. Debía ser valiente, como su madre le pedía, y lo sería. El amanecer trajo un cielo gris, cargado de nubes que colgaban tan bajas que parecían aplastar el pueblo. Lina se despertó en el sofá de Eva, su cuerpo rígido por la tensión, los ojos secos de las lágrimas que había derramado en la noche escuchando la voz de Anna en la memoria USB una y otra vez. Esa voz temblorosa pero llena de amor era como un faro en la oscuridad, guiándola adelante, pero también le recordaba cuánto había avanzado y cuán peligroso se había vuelto su camino. Sabía que ese día todo cambiaría, la reunión con Carter era su oportunidad, pero también un riesgo que podía destruirlo todo. Eva ya estaba levantada, de pie junto a la estufa con la cafetera en la mano. El aroma del café llenaba la habitación, pero Lina apenas lo notaba. Estaba sentada a la mesa, apretando la mochila con los documentos, la memoria y el mapa, como si fuera su única defensa. Tommy llegó temprano, su rostro pálido pero sus ojos brillaban con determinación. Trajo consigo un viejo casco de bicicleta, que dejó en el sofá como si pudiera darle valentía. Dan llamó, dijo, su voz baja pero firme. Carter estará en el café a las 6. Quiere ver todo lo que encontramos, pero dijo que tengamos cuidado. Dice que Víctor no es solo un matón local, tiene conexiones que ni siquiera imaginamos. Lina asintió, sintiendo que su estómago se contraía. Recordó las palabras de Anna en el video, trabaja para gente que no perdona errores.
No era solo una amenaza, era una pista, un indicio de algo más grande de lo que podía imaginar. Víctor no era solo un padrastro cruel, sino parte de algo oscuro que se escondía tras la fachada de ese pueblo tranquilo. Eva puso una taza de café frente a Lina, su mirada afilada pero con un dejo de preocupación. «Tenemos que estar listos», dijo. «Si Carter es quien creemos, ayudará. Pero si Víctor se entera de la reunión, hará todo para detenernos». «¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final, Lina?» Lina la miró, sus dedos se apretaron en el asa de la taza, aunque no dio ni un sorbo. «Tengo que hacerlo», dijo, su voz temblaba pero estaba llena de determinación. «Mamá dejó esto para mí. No puedo abandonarla». Eva asintió, su rostro se suavizó pero no perdió su firmeza. «Entonces vamos juntos», dijo. «Pero debemos ser más listos que él. Te buscará, Lina. Tienes que mantenerte lejos de casa». Lina sabía que Eva tenía razón. Víctor ya sospechaba algo, y sus llamadas la noche anterior no eran solo para verificar, eran advertencias. No podía volver a casa, no ahora, pero la idea de dejar todo lo que la conectaba con su mamá la llenaba de nostalgia. Recordó el diario de Anna, aún escondido bajo su colchón, y entendió que debía recuperarlo antes de que Víctor lo encontrara. «Necesito volver a casa», dijo, su voz baja pero decidida. «Hay algo más allí. El diario. No puedo dejarlo con él». Tommy frunció el ceño, sus rodillas temblaron otra vez. «Es demasiado peligroso, Lina», dijo. «Podría estar esperándote». «Lo sé», dijo ella, su mirada se endureció. «Pero si encuentra el diario, lo destruirá. Es lo último que tengo de ella». Eva suspiró, sus manos se cerraron en puños. «Está bien», dijo finalmente. «Pero no irás sola. Lo haremos rápido y en silencio. Tommy, tú vigilarás afuera. Si algo sale mal, corre hacia mí». Tommy asintió, aunque su rostro palideció. Lina sintió gratitud mezclada con miedo. No quería arrastrarlos más adentro, pero sabía que sin ellos no lo lograría. Salieron hacia la casa de Lina al mediodía, cuando el sol se asomó brevemente entre las nubes, arrojando una luz pálida sobre las calles. Lina iba adelante, su corazón latía con cada paso. El coche de Víctor estaba en el patio, pero las ventanas estaban oscuras, y Lina esperaba que hubiera salido por sus asuntos. Tommy se quedó junto a la cerca, fingiendo arreglar una bicicleta que tomaron de Eva, mientras Lina y Eva se colaron por la puerta trasera. Lina giró la llave, procurando no hacer ruido, y entraron a la cocina. La casa estaba silenciosa, pero esa calma no era tranquilizadora, sino amenazante, como el silencio antes de una tormenta. Lina llevó a Eva a su cuarto, sus pasos rápidos pero cautelosos. Se arrodilló junto a la cama, sacó el diario de debajo del colchón y lo metió en la mochila. Pero al levantarse, oyó un sonido que le heló la sangre, el crujido de las tablas en el pasillo. Eva la tomó del brazo, sus ojos se abrieron de par en par. «Está aquí», susurró. Lina se quedó inmóvil, su respiración rápida y entrecortada. Escuchó los pasos pesados de Víctor acercándose al cuarto, y supo que no tenían tiempo. Eva la jaló hacia la ventana, pero antes de que pudieran abrirla, la puerta se abrió de golpe, y Víctor estaba en el umbral, su sombra llenando la habitación como una mancha de tinta. «¿Qué haces aquí?», rugió, su voz llena de furia. Sus ojos se posaron en Eva, y su rostro se torció en una mueca de reconocimiento. «¿Y tú, vieja? Te advertí». Lina sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse en pie. Apretó la mochila, sus dedos temblaban, pero su voz fue más firme de lo que esperaba. «Sé lo que le hiciste a mi mamá», dijo, sus palabras salieron como flechas. «Tengo pruebas». Los ojos de Víctor se entrecerraron, y por un instante Lina vio algo que no esperaba, miedo. Pero lo ocultó rápido tras una máscara de furia. Dio un paso adelante, su mano se alzó hacia ella, pero Eva se interpuso, su pequeña figura parecía inesperadamente fuerte. «No la toques», dijo Eva, su voz como acero. «Ya has ido demasiado lejos». Víctor rió, pero la risa era vacía, fría. «¿Crees que puedes detenerme?», dijo, su voz bajó, amenazante. «No sabes con quién te metiste, vieja. ¿Y tú, Lina, crees que esos papelitos significan algo? No probarás nada».
Lina sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero las palabras de Anna resonaban en su cabeza: sé valiente, mi niña. Dio un paso adelante, su voz temblaba pero estaba llena de fuerza. Voy a probarlo, dijo. Y no podrás detenerme. Víctor dio otro paso, su mano se alzó, pero en ese momento un fuerte golpe sonó afuera. Tommy había arrojado la bicicleta contra la cerca, como habían acordado si algo salía mal. Víctor se giró, su rostro se torció de furia, y Lina aprovechó el momento. Tomó a Eva de la mano, y corrieron a la ventana, abriéndola con tanta fuerza que el cristal tembló. Saltaron afuera, cayendo en la hierba, y corrieron hacia los arbustos donde Tommy las esperaba. ¡Viene!, gritó Tommy, su voz llena de pánico. Lina miró atrás y vio a Víctor salir de la casa, su figura como una silueta oscura contra la luz de la cocina. Corrieron por el patio, a través del campo, su respiración rápida y entrecortada. Lina sabía que no las alcanzaría a pie, pero también que no se rendiría. Las buscaría, esperaría, y ella debía estar lista. Llegaron a casa de Eva, sin aliento y temblando. Eva cerró la puerta con todos los cerrojos, sus manos temblaban, pero su rostro estaba decidido. No podemos quedarnos aquí, dijo. ¿Sabe dónde encontrarme? Lina asintió, sus pensamientos giraban rápido. Miró el reloj, faltaban 3 horas para la reunión con Carter. Debían resistir hasta entonces, encontrar un lugar seguro y prepararse. Tommy sugirió esconderse en el taller de su hermano, y Eva aceptó, aunque su mirada estaba llena de preocupación. Recogieron todo, los documentos, la memoria, el mapa, el diario, y se dirigieron al taller. Jack, el hermano de Tommy, era un tipo alto con manos llenas de aceite y una mirada que no admitía discusiones. No hizo preguntas innecesarias, solo asintió cuando Tommy explicó la situación y les mostró una pequeña habitación en la parte trasera del taller donde podían refugiarse. Lina se sentó en una silla vieja, hojeando el diario de Anna mientras Eva y Tommy hablaban con Jack. Encontró una entrada que no había notado antes, escrita con letra pequeña en la última página: si no vuelvo, busca a Carter. Él sabe del almacén. Es la clave. Lina sintió que su corazón daba un salto. ¿Almacén? Era una palabra nueva, una pista nueva, y supo que debía contárselo a Carter. Cuando llegó la hora de la reunión, fueron al café con Eva y Tommy. Dan los esperaba, su rostro tenso, pero junto a él había otro hombre, alto, con canas en el pelo y ojos que habían visto demasiado. Lina supo de inmediato que era Carter. Su mirada era afilada, pero había una sombra de tristeza en ella, como si cargara el peso del pasado. ¿Tú eres Lina?, preguntó, su voz baja pero suave. ¿La hija de Anna? Lina asintió, su garganta se cerró. Sí, dijo. Tengo lo que ella dejó para usted. Sacó la mochila y comenzó a esparcir todo en la mesa: los documentos, las fotos, la memoria, el diario. Carter tomó la memoria, sus dedos se apretaron en ella como si temiera que desapareciera. La conectó a una pequeña laptop que había traído, y la voz de Anna llenó el aire otra vez. Lina vio cómo Carter escuchaba, su rostro se endurecía con cada palabra. Cuando el video terminó, guardó silencio un rato y luego miró a Lina con tanta intensidad que sintió que su corazón se apretaba. Tenía razón, dijo finalmente. Sabía que Víctor estaba metido en algo más grande, pero no tenía pruebas. Ella vino a mí una semana antes de desaparecer, dijo que él trabajaba para gente que traficaba algo ilegal, drogas, armas. No tuve tiempo de averiguarlo. Quería irse, llevarte, pero él la encontró antes de que pudiera ayudarla. Lina sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero se obligó a escuchar. ¿Qué es el almacén?, preguntó, su voz temblaba. Ella lo escribió en el diario. Carter frunció el ceño, su mirada se volvió afilada. El almacén, dijo. Es un edificio viejo fuera del pueblo, donde guardaba sus mercancías. Lo vigilé, pero después de que ella desapareció, él cubrió todas las pistas. Si dejó algo allí, podría ser la última pieza del rompecabezas. Lina asintió, sintiendo que la esperanza se mezclaba con el miedo. Tenemos que revisarlo, dijo. Pero él sabe que estoy buscando. Estuvo en casa hoy, casi nos atrapa. Carter asintió, su rostro se endureció. Me encargaré, dijo. Pero ustedes deben esconderse.
No es solo peligroso, está desesperado. Y los desesperados cometen locuras. Eva puso una mano en el hombro de Lina, su mirada firme. Encontraremos un lugar, dijo. Pero debes prometer que terminarás esto, Carter. Por Anna. Carter asintió, sus ojos se encontraron con los de Lina. Lo prometo, dijo. No pude salvarla entonces. Pero te salvaré a ti, Lina. Lina sintió que su corazón se apretaba, pero esta vez no era por miedo, sino por algo diferente, una esperanza que crecía dentro de ella, como un brote débil pero obstinado. Sabía que Víctor estaba cerca, pero ahora tenía a Carter, a Eva, a Tommy, y, lo más importante, la verdad de su madre. Debía ser valiente, y lo sería. Salieron del café, dirigiéndose a un nuevo refugio que Jack sugirió, la casa vieja de un amigo en las afueras. Lina sabía que esto era solo el comienzo del fin, que Víctor encontraría una manera de alcanzarla, pero también sabía que no se rendiría. Mantuvo el diario de Anna en sus manos, sintiendo como las palabras de su madre le daban fuerza, y entendió que estaba lista para lo que viniera después, por más aterrador que fuera. El viejo almacén parecía abandonado, con paredes metálicas cubiertas de óxido y ventanas rotas o tapiadas. Lina sintió que su estómago se contraía al acercarse. Sabía que ese lugar estaba conectado con Víctor, con su lado oscuro del que Anna había advertido en la memoria. Tommy señaló una puerta lateral, casi oculta tras unos arbustos, y Lina asintió, sacando una linterna. Entraron, y el haz de luz iluminó un suelo polvoriento lleno de cajas viejas y sacos rotos. El olor a moho y gasolina les golpeó la nariz, pero Lina no se detuvo. Movió la linterna por las esquinas, buscando algo que pudiera ser una pista de Anna. Eva susurró que revisaran la pared del fondo, donde había grandes armarios metálicos, y Lina se dirigió allí, su corazón latía con cada paso. Abrió uno de los armarios, y dentro había una caja, no grande, pero pesada, con un candado de combinación como los anteriores. Lina introdujo su cumpleaños, 0712, y el candado se abrió con un sonido suave. Dentro había más documentos, algunas llaves y una nota pequeña, escrita con la letra de Anna: Lina, si estás aquí, estás cerca. Las llaves son para el cofre en el sótano. Él sabe que las tomé. Ten cuidado. Lina sintió que su sangre se helaba. ¿Cofre en el sótano? Eso significaba que debían volver a casa, al lugar donde Víctor casi las había atrapado. Tommy se acercó, sus ojos se abrieron al ver las llaves. ¿Es eso?, preguntó, su voz temblaba. Lina asintió, metiendo la caja en la mochila. Sí, dijo. Pero necesitamos encontrar el sótano. Ahí hay algo que él quiere esconder. Eva abrió la boca para protestar, pero en ese momento oyeron un sonido, un zumbido bajo, el motor de un coche acercándose al almacén. Lina apagó la linterna, y se pegaron a la pared, su respiración rápida y entrecortada. A través de una ventana rota, Lina vio los faros de un coche que se detenía en la entrada, y la silueta de Víctor bajándose. Sus pasos eran pesados, seguros, como si supiera que los encontraría allí. Está aquí, susurró Eva, su voz llena de pánico, pero apretó la mano de Lina con fuerza inesperada. Tommy soltó un silbido bajo, su señal, y comenzaron a moverse hacia la puerta lateral, procurando no hacer ruido. Pero cuando casi llegaron, la puerta del almacén se abrió con un estruendo, y la voz de Víctor resonó en la oscuridad. Lina. Sé que estás aquí. Sal, o te encontraré yo mismo. Lina se quedó helada, sus piernas se negaban a moverse, pero Eva la jaló de la mano, obligándola a correr. Salieron por la puerta lateral, oyendo como Víctor gritaba detrás, sus pasos resonaban en el suelo metálico. Corrieron al bosque, las ramas les golpeaban la cara y los pies resbalaban en el barro, pero Lina no se detenía. Sabía que si la atrapaba ahora, todo estaría perdido. Llegaron a unos matorrales densos y se escondieron allí, pegados al suelo. Lina escuchaba a Víctor llamarla, su voz llena de furia, pero él no sabía hacia dónde habían ido. Tras unos minutos, volvió al coche, y el sonido del motor se desvaneció, dejándolos en un silencio roto solo por su respiración pesada. Se fue, susurró Tommy, su rostro cubierto de barro pero sus ojos brillaban con determinación. Lina negó con la cabeza, su corazón aún latía fuerte. Volverá, dijo. Sabe que estuvimos ahí.
Necesitamos encontrar el cofre antes de que lo destruya. Eva asintió, su mirada se volvió afilada. Regresaremos con Jack, dijo. Carter debe saber de esto. Pero tenemos que ser más rápidos que él. Llegaron a la casa de Jack, sin aliento y temblando. Lina sacó las llaves de la mochila y las mostró a Eva y Tommy. Son para el sótano, dijo. Hay algo que él teme perder. Tenemos que volver a casa. Tommy frunció el ceño, sus rodillas temblaron otra vez. ¿Después de lo que pasó hoy? Dijo. Estará esperándonos. Lo sé, dijo Lina, su voz firme aunque por dentro temblaba. Pero es nuestra última oportunidad. Si no encontramos el cofre, destruirá todo lo que mamá dejó. Eva puso una mano en el hombro de Lina, su mirada llena de preocupación pero asintió. Lo haremos, dijo. Pero necesitamos a Carter. Tiene que estar con nosotros. Contactaron a Dan por el teléfono de Jack, y en una hora Carter llegó al taller. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos brillaban con determinación al ver las llaves y escuchar su relato. El almacén es su base, dijo, su voz baja pero firme. Sabía que guardaba algo allí, pero después de que Anna desapareció, cubrió todo. Si hay un cofre en el sótano, podría ser lo que lo conecte con la gente para la que trabaja. Lina asintió, sintiendo que la esperanza se mezclaba con el miedo. Tenemos que volver allí, dijo. Esta noche. Carter negó con la cabeza, su mirada se endureció. No esta noche, dijo. Estará esperándolos. Iremos mañana al amanecer, cuando menos lo espere. Llevaré a Dan y a un par de hombres en quienes confío. Pero tú, Lina, debes quedarte aquí. Es demasiado peligroso. Lina abrió la boca para protestar, pero Carter levantó una mano, deteniéndola. Has hecho suficiente, dijo. Encontraste la verdad. Ahora déjame terminar esto. Lina sintió que su garganta se cerraba, pero asintió. Sabía que Carter tenía razón, pero la idea de soltar todo en sus manos la llenaba de inquietud. Miró a Eva y Tommy, que estaban a su lado, y entendió que no estaba sola. Ellos estaban con ella, y Carter también, y, lo más importante, Anna estaba en cada palabra, en cada llave, en cada paso. La noche pasó lentamente, Lina acostada en un viejo colchón en el taller, escuchando los sonidos del exterior. Sabía que Víctor estaba ahí fuera, buscándola, y que no se rendiría. Pero también sabía que la mañana traería un nuevo día, una nueva oportunidad, y debía estar lista. Al amanecer, Carter regresó con Dan y dos hombres más, fuertes, silenciosos, con rostros que no revelaban emociones. Estaban armados, y Lina sintió que su estómago se contraía al ver las pistolas en sus cinturas. Era más de lo que esperaba, pero sabía que Víctor lo merecía. Vamos al sótano, dijo Carter, su voz tranquila pero con acero en ella. Ustedes quédense aquí. Si algo sale mal, Jack sabe qué hacer. Lina asintió, sus dedos se apretaron en el diario de Anna. Vio cómo Carter y sus hombres se iban, sus figuras desaparecían en la niebla matutina, y sintió que su corazón latía fuerte. Sabía que ese era el momento decisivo, pero también que Víctor no se rendiría sin pelear. 2 horas después, Carter volvió, su rostro cubierto de sudor y sus ojos llenos de tensión. Traía una caja metálica, cerrada con un candado que una de las llaves de Anna abrió. Lina se levantó, su respiración rápida y entrecortada. ¿Qué hay ahí?, preguntó, su voz temblaba. Carter puso la caja en la mesa y la abrió. Dentro había carpetas con documentos, fotos, registros, pruebas que conectaban a Víctor con una red de contrabandistas que operaba a través del pueblo. Pero entre los papeles había otra nota de Anna, corta y cortante: Lina, si encontraste esto, ganaste. Estoy orgullosa de ti. No lo dejes escapar. Lina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía detenerlas. Miró a Carter, su voz llena de fuerza. ¿Estaba ahí?, preguntó. Carter negó con la cabeza, su rostro se endureció. Huyó, dijo. Encontramos su coche en la casa, pero no estaba. Sabe que estamos cerca y está en pánico. Pero estas pruebas son su fin, Lina. Lo encontraremos, te lo prometo. Lina asintió, sintiendo que el miedo y la esperanza luchaban dentro de ella. Sabía que Víctor aún estaba ahí fuera, pero ahora tenían lo que podía detenerlo. Miró a Eva,
Tommy y Carter, a su lado, y entendió que no estaba sola. Mantuvo la nota de Anna en sus manos, sintiendo como las palabras de su madre le daban fuerza, y supo que estaba lista para el último paso. Regresaron al café para entregar las pruebas a las autoridades que Carter llamó de una ciudad vecina, gente en la que confiaba, no conectada con la policía local donde Víctor tenía influencias. Lina se sentó en un rincón, escuchando cómo Carter explicaba la situación, sus pensamientos ocupados por Víctor. Sabía que no había simplemente huido, estaba planeando algo, y debía estar preparada. Cuando la policía se fue con la caja, Carter se acercó a Lina, su mirada suave pero firme. «Lo hiciste», dijo. «Encontraste la verdad. Tu mamá estaría orgullosa». Lina asintió, su garganta se cerró. «No es el fin todavía», dijo. «Volverá por mí». Carter puso una mano en su hombro, sus dedos se apretaron con fuerza inesperada. «Que lo intente», dijo. «Estaremos esperándolo». Lina sintió que su corazón se apretaba, pero esta vez no era por miedo, sino por una fuerza que crecía dentro de ella, como una tormenta lista para caer sobre Víctor. Sabía que vendría, pero ahora tenía la verdad, aliados y la voluntad de Anna guiándola. Debía ser valiente, y lo sería. La niebla colgaba sobre el pueblo como un sudario cuando Lina estaba sentada en la vieja casa de Jack, mirando por la ventana hacia un mundo que parecía borroso e irreal. Las pruebas habían sido entregadas a las autoridades, Carter y sus hombres se habían ido para coordinar la búsqueda de Víctor, pero Lina sentía que el silencio a su alrededor era engañoso. Conocía a Víctor demasiado bien, no era alguien que simplemente desaparecía. Era un depredador acorralado, y esos depredadores se volvían más peligrosos antes del último salto. Sus dedos apretaban el diario de Anna, las páginas desgastadas por sus caricias, pero las palabras de su madre aún le daban fuerza, como un escudo invisible. Eva estaba sentada a su lado, las manos cruzadas sobre las rodillas, pero su mirada era cautelosa, como la de un centinela esperando un ataque. Tommy estaba junto a la puerta, su silueta delgada contra la luz de la lámpara, pero no se iba, ni siquiera cuando Jack le ofreció volver a casa. Todos sabían que Víctor estaba cerca, y Lina sentía su presencia como un viento frío que le calaba hasta los huesos. Carter había prometido que la policía de la ciudad vecina llegaría por la mañana, pero la mañana aún estaba lejos, y la noche parecía eterna. «Vendrá por mí», dijo Lina, su voz baja pero firme, como una piedra pulida por el río. «Sabe lo que hice, y no parará hasta recuperar todo». Eva la miró, sus ojos llenos de preocupación, pero también había una chispa de resolución en ellos. «No lo dejaremos», dijo, su voz se endureció. «No estás sola, Lina. Estamos contigo». Tommy asintió, sus rodillas ya no temblaban, como si hubiera encontrado una fuerza que antes no notaba. «Si viene, estaremos listos», dijo. «Jack me dejó una vieja bate de béisbol. No le tengo miedo». Lina sonrió débilmente, sintiendo una gratitud que la calentaba por dentro. Sabía que no podían detener a Víctor con fuerza, era demasiado grande, demasiado furioso, pero su presencia le daba algo que no tenía antes, una familia que luchaba por ella, como Anna lo habría hecho si estuviera allí. Los relojes avanzaban despacio, cada sonido resonaba en su cabeza como un martillo. Lina intentaba concentrarse en el plan de Carter, dijo que rodearían el pueblo, revisarían todos los lugares donde Víctor podría esconderse y lo arrestarían cuando lo encontraran. Pero Lina sabía que no esperaría a que lo hallaran. Vendría él mismo, y debía estar lista para enfrentarlo. De repente, un sonido llegó desde afuera, un crujido bajo, como si alguien pisara grava. Lina se quedó inmóvil, su respiración rápida y entrecortada. Tommy se acercó a la ventana, su rostro palideció al mirar afuera. «Un coche», susurró. «Es su coche». Eva se levantó, sus manos se cerraron en puños. «Escóndanse», dijo, su voz cortante como una orden. «Detrás del sofá, rápido». Lina y Tommy se lanzaron detrás del sofá, pegándose al suelo, sus corazones latían al unísono. Eva se quedó de pie, su pequeña figura parecía inesperadamente fuerte bajo la luz tenue de la lámpara. Lina escuchó cómo la puerta crujía y luego los pasos pesados de Víctor entraron en la casa, cada sonido como un golpe en sus nervios. «Sé que estás aquí, Lina», dijo, su voz baja y amenazante, pero había un dejo de desesperación en ella. «¿Crees que puedes esconderte de mí? ¿Crees que esos papelitos cambiarán algo?
Sal, o te encontraré yo mismo. Lina sintió que el miedo le apretaba la garganta, pero se obligó a respirar. Miró a Tommy, cuyos ojos estaban llenos de terror, pero él apretaba el bate en sus manos, listo para actuar. Eva dio un paso adelante, su voz firme como acero. Vete, Víctor, dijo. Ya perdiste. La policía sabe todo. Vienen por ti. Víctor rió, pero la risa era vacía, fría. ¿Crees que me detendrán? Dijo, su voz bajó, más peligrosa. He tenido este pueblo en mis manos demasiado tiempo. Y tú, vieja, serás la primera en arrepentirte de meterte. Lina oyó cómo se acercaba, y entendió que no podía seguir escondida. Debía enfrentarlo cara a cara, como Anna hubiera querido. Se levantó lentamente del sofá, sus piernas temblaban, pero su voz fue más firme de lo que esperaba. Soy yo, dijo, sus palabras salieron como flechas. Encontré todo lo que mamá escondió. No podrás destruirlo. Estás acabado, Víctor. Él se giró hacia ella, sus ojos se entrecerraron, y por un instante Lina vio algo nuevo en ellos, no solo furia, sino pánico. Pero lo ocultó rápido tras una máscara de rabia. Dio un paso hacia ella, su mano se alzó, pero en ese momento Tommy salió de detrás del sofá, blandiendo el bate. El golpe dio en el hombro de Víctor, haciéndolo tambalearse, pero él recuperó el equilibrio rápido, su furia estalló como fuego. ¡Pequeño hijo de puta!, rugió, agarrando a Tommy del brazo y arrojándolo contra la pared. Tommy chocó con un sonido sordo, el bate cayó al suelo, pero no emitió ni un gemido, solo miró a Lina con una determinación que le dijo, «Corre». Eva se lanzó hacia Víctor, sus pequeños puños golpearon su espalda, pero él la empujó con tanta fuerza que cayó de rodillas. Lina sintió que su corazón se apretaba, pero sabía que no podía detenerse. Tomó la mochila y corrió hacia la puerta trasera, oyendo como Víctor gritaba detrás, sus pasos resonaban en el suelo. Salió afuera, la niebla la envolvió como un abrazo frío, pero no se detuvo. Corrió por el campo, sus pies resbalaban en la hierba mojada, sus pulmones ardían por el frío. Escuchaba a Víctor siguiéndola, su voz más cercana, pero sabía que debía llegar a la carretera, donde Carter había prometido dejar un patrullaje. Debía ganar tiempo. De repente, un haz de luz cortó la niebla, faros de un coche, acercándose con un rugido. Lina se detuvo, su respiración rápida y entrecortada, cuando el coche frenó a su lado. La puerta se abrió, y Carter salió, su pistola lista. «Lina», gritó, su voz cortante pero con fuerza. «¿Dónde está?» Lina señaló atrás, su voz temblaba. «Allí», dijo. Atacó a Eva y Tommy. Carter asintió, su rostro se endureció, y dio una señal a dos hombres que salieron del coche tras él. «Quédate aquí», dijo, pero Lina negó con la cabeza, su determinación ardió como fuego. «Voy con ustedes», dijo. «Es mi pelea». Carter la miró, sus ojos se encontraron con los de ella, y asintió, como si entendiera que no podría detenerla. Corrieron de vuelta a la casa, sus pasos rápidos y seguros. Cuando entraron, Víctor estaba sobre Eva, su mano alzada para golpear, y Tommy yacía junto a la pared, intentando levantarse. «Víctor», rugió Carter, su voz resonó como trueno. «Manos arriba o disparo». Víctor se giró, su rostro torcido de furia, pero al ver la pistola en las manos de Carter y a los dos hombres detrás, sus manos subieron lentamente. Lina sintió que su corazón daba un salto, era el fin, pero sabía que no se rendiría fácilmente. «¿Crees que esto es todo?», dijo, su voz llena de veneno. «¿Crees que puedes detenerme, niña? Ellos te encontrarán. Los encontrarán a todos». Carter dio un paso adelante, su pistola apuntando directo a Víctor. «Se acabó», dijo. «Estás arrestado por el asesinato de Anna, por contrabando, por todo lo que hiciste». Manos detrás de la espalda. Víctor rió, pero la risa fue débil, como un último aliento. Uno de los hombres de Carter se acercó con esposas, y Lina vio cómo se cerraban en sus muñecas, el sonido del metal como música en sus oídos. Ayudó a Eva a levantarse, su pequeña figura temblaba pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Tommy se puso en pie, apoyándose en la pared, su rostro cubierto de moretones pero sonrió a Lina, como si fuera una victoria.
Carter sacó a Víctor afuera, donde ya llegaban coches de la ciudad vecina, sus sirenas cortaban el silencio de la noche. Lina se quedó en el porche, viendo cómo lo metían en un coche, sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal, y había odio en ellos, pero también derrota. Sabía que ya no podría hacerle daño, pero sus últimas palabras resonaban en su cabeza: ellos te encontrarán. No sabía quiénes eran ellos, pero sabía que esto no era el fin de la historia, sino el fin de un capítulo. Cuando la policía se fue, Carter volvió con Lina, su rostro cansado pero sus ojos suaves. «Lo hiciste», dijo. «Encontraste la verdad. Tu mamá estaría orgullosa». Lina asintió, su garganta se cerró, y sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. Miró a Eva y Tommy, a su lado, y entendió que no estaba sola. La abrazaron, su calor como una promesa de un nuevo comienzo. La noche después del arresto de Víctor fue un torbellino de sonidos y movimientos que Lina apenas podía procesar. Las sirenas resonaban en la distancia mientras los coches de policía se alejaban con él, dejando tras de sí una calma extraña, como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. Lina estaba sentada en el porche de la vieja casa de Jack, con el diario de Anna en las manos, mirando cómo la niebla se disipaba lentamente bajo las primeras luces del amanecer. Sus dedos recorrían las páginas gastadas, buscando consuelo en las palabras de su madre, pero su mente estaba atrapada entre el alivio y la incertidumbre. Víctor estaba atrapado, pero sus últimas palabras, ellos te encontrarán, resonaban en su cabeza como un eco que no podía silenciar. Eva salió al porche, envuelta en una manta vieja, sus pasos lentos pero firmes. Se sentó junto a Lina, su mano pequeña y arrugada encontró la de ella, apretándola con una fuerza que desmentía su fragilidad. Tommy estaba dentro, descansando en el sofá con una bolsa de hielo en la cara, sus moretones empezaban a oscurecerse, pero su sonrisa seguía siendo una chispa de luz en la penumbra. Carter había regresado al café con Dan para coordinar con las autoridades, asegurándose de que las pruebas, los documentos, la memoria USB, el diario, llegaran a las manos correctas. Lina sabía que él cumpliría su promesa, pero también sabía que la lucha no había terminado del todo. «No puedo creer que se acabó», dijo Lina, su voz apenas audible, como si temiera que decirlo en voz alta lo deshiciera todo. Eva negó con la cabeza, sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y orgullo. «No se acabó, pequeña», dijo. «Acabó una parte. Pero lo que hiciste, lo que enfrentaste, eso no desaparece. Cambió todo, para ti, para mí, para este pueblo». Lina miró a Eva, sintiendo que las lágrimas quemaban sus ojos otra vez, pero esta vez no las detuvo. Dejó que corrieran por sus mejillas, cálidas contra el frío del amanecer, y asintió. «Tenía tanto miedo», admitió, su voz temblaba. «Pero no podía dejar que él ganara. No después de lo que le hizo a mi mamá». Eva apretó su mano más fuerte, su mirada se volvió afilada como una hoja. «Y no ganó», dijo. «Tú lo detuviste, Lina. Anna estaría tan orgullosa de ti. Sé que lo está, donde quiera que esté». Lina asintió, su garganta se cerró, y por un momento se permitió imaginar a su madre, su sonrisa suave, sus ojos cálidos, mirándola desde algún lugar más allá de la niebla. Era un pensamiento doloroso, pero también reconfortante, como una promesa de que no estaba sola, incluso ahora. Carter volvió al mediodía, su rostro cansado pero sus ojos brillaban con una determinación que no había disminuido. Traía noticias, las autoridades de la ciudad vecina habían revisado las pruebas, y el caso contra Víctor era sólido como roca. Los documentos mostraban transferencias bancarias a nombres que conectaban con una red de contrabando que operaba más allá del pueblo, una red que la policía llevaba años intentando desmantelar. La memoria USB contenía grabaciones de Anna, no solo el video que Lina había visto, sino fragmentos de conversaciones que había grabado en secreto con Víctor, donde él mencionaba entregas y clientes con una frialdad que helaba la sangre. El diario, con sus entradas detalladas, era la pieza final, un testimonio escrito de cómo Anna había descubierto todo y había intentado escapar. «El juicio será rápido», dijo Carter, sentándose frente a Lina en la mesa del taller. «Con esto, no tiene salida. Pero aún no sabemos dónde escondió el cuerpo de Anna. Las manchas de sangre en el sótano coinciden con su ADN, pero él no habla. Podría ser su última carta para negociar». Lina sintió que su corazón se apretaba.
La idea de que el cuerpo de su madre nunca fuera encontrado era una herida que no sanaría fácilmente, pero también sabía que Anna no querría que se detuviera en eso. Ella le había dado la verdad, y Lina debía seguir adelante con ella. ¿Qué pasará con él?, preguntó, su voz baja pero firme. Carter suspiró, sus manos se cerraron en puños. Pena de por vida, sin posibilidad de salir, dijo. Se lo merece. Pero sus contactos, esos sellos que mencionó, podrían intentar algo. Mantendré los ojos abiertos, Lina. No dejaré que te alcancen. Lina asintió, sintiendo que el miedo y la esperanza luchaban dentro de ella otra vez. Sabía que Víctor había perdido, pero también que su sombra era larga, y las palabras de Anna, gente que no perdona errores, sugerían que el peligro no había desaparecido del todo. El juicio comenzó una semana después. Lina estaba sentada en la sala, apretando el diario de Anna como si fuera un ancla, mientras el juez leía los cargos. Víctor estaba al frente, esposado, su rostro pálido pero sus ojos aún ardían con una furia silenciosa. No la miró, ni una sola vez, pero Lina podía sentir su odio como un peso en el aire. El fiscal presentó las pruebas, las grabaciones, los documentos, las manchas de sangre, y cada palabra era como un clavo en el ataúd de Víctor. Lina escuchó cómo el abogado defensor intentaba negociar, alegando que Víctor confesaría a cambio de un trato, pero el juez lo rechazó. La evidencia era abrumadora. Cuando llegó el momento del veredicto, Lina contuvo el aliento. El juez golpeó el martillo, su voz resonó en la sala silenciosa. Víctor Manuel Rojas, culpable de asesinato en primer grado, contrabando y asociación ilícita. Condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lina sintió que un peso caía de sus hombros, un alivio tan profundo que casi la mareó. Eva, sentada a su lado, le apretó la mano, y Tommy, al otro lado, le dio un codazo suave, su rostro lleno de moretones pero sonriendo. Carter estaba en la salida, su mirada firme pero con un dejo de paz que no había tenido antes. Cuando Víctor fue escoltado fuera, sus ojos finalmente encontraron los de Lina, y por un instante ella vio algo roto en él, no arrepentimiento, sino derrota. Luego se fue, y la sala quedó en silencio. Esa noche, Lina regresó a la casa de Jack con Eva y Tommy. Hablaron por horas, planeando qué vendría después. Eva sugirió mudarse, dejar el pueblo y sus sombras atrás, y Lina estuvo de acuerdo. No podían quedarse donde cada esquina le recordaba a Víctor, donde la ausencia de Anna aún dolía como una herida abierta. Tommy prometió visitarlos, y Jack ya hablaba de abrir un nuevo taller en el lugar donde se instalaran. Días después, Lina y Eva encontraron una casa pequeña en un pueblo a 2 horas de distancia. Era modesta, con paredes blancas y un jardín descuidado que Lina decidió arreglar en memoria de Anna. El primer día allí, Lina llevó el diario al jardín, sentándose bajo un árbol viejo cuyas ramas se inclinaban como si quisieran protegerla. Abrió una página en blanco al final y comenzó a escribir, no las palabras de Anna, sino las suyas propias. Escribió sobre cómo había encontrado la verdad, cómo había luchado, cómo había ganado. No era el fin, sino un comienzo, y Lina sabía que viviría adelante, llevando consigo la fuerza de su madre. Plantó un árbol en el jardín, un cerezo joven que Jack le había regalado, y lo regó con cuidado, viendo cómo sus raíces se hundían en la tierra. Era un símbolo, una promesa de algo nuevo, y Lina sintió que la paz se asentaba en sus hombros, suave y cálida como el sol que atravesaba las nubes. Sabía que Víctor estaba derrotado, pero la sombra de sus palabras, ellos te encontrarán, permanecía, un susurro que no podía ignorar del todo. Carter llamó una semana después, su voz cansada pero firme al otro lado de la línea. Renuncié, dijo. Mi deuda con Anna está pagada. Pero mantendré un ojo en ti, Lina. Si esos sellos aparecen, estaré listo. Lina sonrió, aunque él no podía verla. Gracias, Carter, dijo. Por todo. Colgó, mirando el jardín donde el cerezo ya empezaba a echar hojas pequeñas. Sabía que la vida no sería fácil, las heridas de su pasado tardarían en sanar, y la incertidumbre de quienes podrían ser esos sellos la mantenía alerta. Pero también sabía que no estaba sola. Eva estaba dentro, preparando té, y Tommy llegaría el fin de semana con Jack para ayudarla con el jardín. Tenía una familia, no de sangre, sino de lucha, y eso era suficiente. Pasaron los meses, y Lina encontró una rutina en su nueva vida.
Iba a una escuela nueva, donde nadie sabía de Víctor ni de los moretones que había escondido bajo mangas largas. Hizo amigos, tímidos al principio, pero reales, que la invitaban a sus casas y reían con ella sin lástima en los ojos. Eva empezó a tejer bufandas otra vez, llenando la casa con colores que antes no había visto, y Jack abrió su taller, convirtiéndose en una figura constante en sus vidas. Una tarde, mientras regaba el cerezo, Lina vio una carta en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una letra desconocida. La abrió con manos temblorosas, y dentro había una nota corta: sabemos lo que hiciste. Mantente callada, o te encontraremos. Lina sintió que su sangre se helaba, pero no dejó que el miedo la dominara esta vez. Fue con Eva, le mostró la nota, y juntas llamaron a Carter. No los dejaré ganar, dijo Lina, su voz firme, aunque por dentro temblaba. No después de todo. Carter llegó al día siguiente, su rostro endurecido pero sus ojos llenos de resolución. Es un farol, dijo, revisando la nota. Pero no lo ignoraremos. Los encontraré antes de que ellos te encuentren a ti. Lina asintió, sintiendo que la fuerza de Anna crecía dentro de ella otra vez. Sabía que la amenaza era real, pero también que había aprendido a enfrentarla. No era la niña asustada que había sido bajo el techo de Víctor, era alguien que había encontrado la verdad y había luchado por ella. Miró el cerezo, sus hojas brillantes bajo el sol, y entendió que su vida ahora era suya, para protegerla, para vivirla. Esa noche, Lina escribió en el diario otra vez, llenando las últimas páginas con sus pensamientos. Mamá, lo hice por ti, escribió. Y lo haré por mí ahora. No dejaré que me rompan. Sé valiente, me dijiste, y lo soy. Cerró el diario, lo puso en un estante junto a una foto de Anna que Eva había encontrado entre sus cosas, y sonrió, una sonrisa pequeña, pero real, la primera en mucho tiempo. El viento sopló a través del jardín, llevando consigo el aroma de las flores que había plantado, y Lina sintió que el peso de los años se aligeraba un poco más. Sabía que los desafíos vendrían, los sellos de Víctor podrían aparecer, o tal vez no, pero estaba lista. Con Eva, Tommy, Jack y la memoria de Anna a su lado, enfrentaría lo que fuera con los ojos abiertos y el corazón lleno de la valentía que su madre le había legado. Meses después, una tarde tranquila, Lina estaba sentada en el porche de su nueva casa, mirando el cerezo que ahora estaba lleno de brotes rosados. El aire era fresco, cargado del aroma de la primavera, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin que el miedo le apretara el pecho. Eva salió con una bandeja de galletas recién horneadas, su rostro más relajado de lo que Lina recordaba, y se sentó a su lado. ¿En qué piensas, pequeña?, preguntó, ofreciéndole una galleta. Lina tomó una, mordiéndola lentamente, y sonrió. En todo, dijo. En mamá, en lo que pasó, en lo que viene. Pero sobre todo, en que estoy bien. Por fin. Eva asintió, sus ojos brillaron con lágrimas que no dejó caer. Estás más que bien, Lina, dijo. Eres fuerte. Más fuerte de lo que este mundo merece a veces. Lina miró el cerezo, sus ramas balanceándose con el viento, y sintió que las palabras de Eva eran ciertas. Había encontrado la verdad, había enfrentado a Víctor, había construido algo nuevo desde las cenizas de su pasado. No sabía si los sellos de los que Víctor habló aparecerían algún día, pero sabía que no los temía como antes. Tenía una vida ahora, una que Anna había querido para ella, y no dejaría que nadie se la quitara. Esa noche, Lina soñó con su madre por primera vez en años. Anna estaba en el jardín, junto al cerezo, su sonrisa tan clara como la recordaba. No dijo nada, solo la miró con amor, y Lina despertó con lágrimas en los ojos pero una paz en el corazón que no había sentido antes. Sabía que Anna estaba con ella, no en cuerpo, pero sí en espíritu, en cada paso que daba hacia adelante. Y mientras el sol se alzaba sobre el pueblo nuevo, pintando el cielo de oro y rosa, Lina salió al jardín con el diario en las manos. Lo abrió en la última página, donde había escrito sus propias palabras, y agregó una línea más: gracias, mamá. Lo logré. Cerró el libro, lo dejó bajo el cerezo, y levantó la vista al cielo, sintiendo que el futuro, por primera vez, era suyo para moldearlo.